¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más aquí al podcast Los Paps. Estamos otra vez muy contentos, emocionados después de un gran episodio de Halloween que tuvimos. Terrorífico, dirías. ¿No qué- te dejó dormir por 2, 3 noches? lo sé, pero ¿qué tal, amigo? Buenos días. Gracias por estar otra vez aquí Pues compartiéndonos un episodio más. aquí se me recordó el celular porque si no, ni llego, pero lo bueno que tenemos la agenda ahí para que nos notifique que tenemos que llegar a tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal va la semana, fin de semana? Pues el fin de semana estuvo bastante ocupado, la verdad, mucho trabajo, pero pues bueno, el día de hoy nos complace tener a nuestro invitado especial, Eduardo. Un placer tenerte aquí con nosotros y que te hayas dado la oportunidad de compartir tu tiempo con todos nuestros seguidores. Sí, y ponerte frente a la cámara, que no todo, No parece que no, todo. pero no todo el mundo le gusta Ajá. ponerse frente al micrófono y frente a la cámara, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti? Ah, En bueno, general, pues, en general de mi de vida. quién es Eduardo. Sí. Bueno, pues mira, yo soy Eduardo Cueto, yo soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Realmente empecé mi carrera yo así como profesional estudiando matemáticas, matemáticas puras. Lo sencillo, ¿verdad? Lo sencillo, sí, me gusta el sufrimiento. Entonces, pues fue estudiar matemáticas y de ahí, pues obviamente se abren las opciones, ¿no? Empieza a ver uno, ¿no? Pues, ¿qué puedo hacer? Porque obviamente, realmente como matemático a veces, no es que esté uno tan limitado, pero realmente la mayor parte de la gente que estudia matemáticas lo hace como para dedicarse a la enseñanza. Ok. Entonces, o te vas a la enseñanza o a matemáticas puras, que es investigación en matemáticas, y realmente, pues no hay mucho. Pues sí, pues hay que ser sinceros, Un no hay campo de dinero, oportunidad. no hay dinero, entonces pues tomé la decisión de estudiar ciencias de la computación y de Ok. ahí di pues ese cambio que no fue tan drástico, pero en fin al cabo sí fue un cambio y estudié mi maestría en la Ciudad de México. Ok. Allá estuve 2 añitos ahí muy interesantes, muy chidos, conociendo la Ciudad de México. Y ya de ahí pues otra vez fue esa barrera de qué voy a ¿De hacer, qué sigue después? conseguir trabajo o qué hago. Entonces conseguí trabajo, de hecho, gracias a precisamente un amigo que básicamente estaba de allá también de Juárez y pues estuvo en la misma situación, ¿no? Él es un año de una generación antes que yo. Y entonces él, pues ahí me consiguió trabajo allá. Como programador y ahí estuve trabajando en su empresa que se llama, bueno, no sé si todavía esté porque luego de la pandemia varias Sí, empresas ¿verdad? Sí, estuvo fuerte. estuvo fuerte y cerraron y se llama Invo, su compañía, espero esté bien, Aztlán se llama él, chido el vato. Saludos ahí al Sí, joven. hasta Juárez. Y bueno, estuve ahí un ratito trabajando con ellos. Después de eso me cambié de trabajo a otra compañía que es un poco más grande. Y ahí sí ya estaba trabajando directamente en inteligencia artificial. Que de hecho durante mi maestría fue como que mi tema que trabajé ahí, un poco lo que se llama procesamiento del lenguaje natural. Ok. Que es básicamente son algoritmos que utilizan precisamente pues nuestra habla, nuestro texto, como escribimos todo, para intentar realizar inferencia sobre esos datos. Por ejemplo, ya sea preferencias, si estás enojado, o sea, hay una gama muy grande de cosas que se pueden hacer con los datos de texto y lenguaje natural en general. Ok. Y de Y ahí después que decidiste pues, seguir buscando qué más hacer. Sí, Y dijiste, pues una maestría no fue suficiente, vamos a por el por el doctorado. doctorado. Y fue cuando precisamente empecé a buscar. Y pues igual se abren las opciones. Obviamente la primera pues es Estados Unidos. Nada más que Más cerca. estaba la situación con Trump y todo eso. No, la verdad no. Y todavía estamos en pandemia, ¿no? Estaba Y situación estaba de empezando pandemia. la Sí. pandemia y todo. Pues de hecho todavía no eran como, faltaban yo creo como 6 meses. Apenas estaba empezando a escuchar allá en Juárez de que en China estaba pasando algo así medio raro. Pero, y ya de ahí, pues fue prácticamente empezar a busqué en Estados Unidos, busqué en Francia, donde también hay muchas oportunidades, pero ahí el problema es que no había realmente un doctorado así directamente en inteligencia artificial, eran Ok. en temas Relacionados, pero... laterales y optimización, ujú. otras cosas.
y realmente, pues ya buscando, hay un programa que se llama aquí D-Real, así de guión real, como real. Y realmente lo que eso significa o de lo que es acrónimo es que es de Digitally Enhanced Appliedments algo así, pero es de inteligencia artificial. Entonces, si están interesados en esos temas, están ahorita otorgando, bueno, se supone que vamos a hacer 90 y hay 90 proyectos todavía hasta ahorita. No sé cuántos todavía faltan por llenar, pero ahí está la página que es thereal.ie. Sí, todos lo podemos poner abajo en los comentarios para que si alguien está interesado aplicar, pues que se anime, ¿no? Ajá. Y aparte, pues les digo, está muy interesante porque realmente es un consorcio, en realidad eso. Realmente es un apoyo de parte del gobierno de Irlanda, en el que se juntaron tanto el gobierno de Irlanda, que otorgó una cantidad de dinero, más aparte otras empresas que están privadas aquí, privadas de aquí, como Google y, bueno, ya saben, ¿no? Entonces, todas esas mega empresas. ¿Qué fue que me dijiste de Science Foundation Ireland? Sí, Science Foundation Ireland es como el equivalente del CONACYT allá con nosotros. Ellos son los que precisamente se encargan a manejar todos esos fondos para la ciencia. Entonces, pues sí, ellos son así como que los jefes. El jefe de jefes. Y ese fondo del que mencionas, ¿hacia qué rubro está dirigido o está abierto en general? Bueno, en el que yo estoy específicamente, sí es en pura inteligencia artificial y de hecho hay proyectos muy, muy interesantes. Por ejemplo, uno que se me viene a la mente es, por ejemplo, de sistemas de alerta para los conductores que están manejando, ¿verdad? Para los traileros. Que para que no se duerman, que haya una alerta, y eso está muy interesante porque realmente están usando inteligencia artificial para intentar predecir eso. Sí, pues quizás puede ser que detecte si tu nivel de latidos baja, es una alerta, no sé cómo funciona totalmente. No sabemos cómo funciona la inteligencia artificial, pero... No, está bien padre, porque haz de cuenta que no usa realmente, lo único que sensa es tu cerebro. De hecho, la actividad cerebral al final es la principal ahí. Pues, sí. ¿qué tal? Antes de tomar todos los proyectos y demás, ¿cómo fue el proceso para tomar pues la beca con esta fundación? ¿Fue muy largo, fue corto, fue al final? De hecho, fue muy entrevistas corto. No, de hecho fue muy corto. Haz de cuenta que te solicitan enviar una, si mal no recuerdo, fue hace 2 años ya, era una carta en donde tú exponías pues, los motivos, los motivos, tu CV obviamente, que habías trabajado y todo eso. Y creo que prácticamente con eso, de ahí ya nada más, pues bueno, como a las 3 semanas me contactó el que ahorita es mi asesor, el doctor John Kelleher, y pues ya hubo una entrevista con él, dijo, no, perfecto, me agrada tu perfil y todo eso, entonces pues ya esa fue una entrevista. De ahí pasas a una segunda entrevista donde los managers ahora sí, del consorcio, de The-Real, te entrevistan junto con otros de los doctores porque pues bueno, el doctorado al fin y al cabo parece que no, pero es una actividad que suele ser muy aislante. Entonces esa segunda entrevista es más que nada para ver que o sea, que no te vaya a afectar, ¿verdad? Mentalmente, que vayas a decaer o algo o lo que más le duele realmente a los doctores, pues es que desde el segundo o tercer año digas que abandones, que ya no ahorita que dices 2, 3 años, ¿cuál es la duración, a menos de esto, de inteligencia artificial de tu ramo? Bueno, está planeado para 4 años. Todos Wow. ahí están para 4 años. Sí, es como otra carrera casi de nuevo. Sí, literal. Y todo este proceso que iniciaste es cuando tú estabas en México, Sí, yo todo estaba en fue México. por línea. Sí, todo fue en línea, todas las entrevistas. Ahí lo único con lo que batallamos un poquito pues fue nada más los tiempos, ¿no? Coordinar. Sí, el cambio de horario. El cambio de horario. 6 horas de diferencia horárica, pero ¿qué tal? No hay excusa entonces para los que digan que no hay, para los que decimos, ¿no? Que no hay oportunidades. Sí, no, pues sí, o sea, si les interesa la ciencia, realmente sí hay oportunidades y pues uno de los beneficios más importantes, supongo, es que pues precisamente me cubre pues lo que sería el pago del doctorado, que pues son
varios miles de euros. Sí, sí, no son, Entonces, no yo son digo, baratos. no son baratas, ya como estuvieron platicando anteriormente, me parece también. Sí. Igualmente, pues no solo eso, también me paga, por ejemplo, un equipo. Hay una cierta cantidad de dinero para un equipo nuevo. Igualmente, si hay gastos así de, por ejemplo, porque obviamente parte de hacer un doctorado es estar realizando investigación y todo eso, y ir a congresos, entonces también cubren parte de eso. Ok. Y bueno, el único beneficio también de, bueno, yo en la universidad a la que estoy adscrito es en TU Dublin ahorita, Ok. o lo que antes era DIT, me parece. Ujú. Y como que un beneficio extra de estar ahí es que también me cubren el seguro médico, Ok. Ok. ellos. Ya Y también. en cuestión de hospedaje, Pues no, ahí sí, ese sí lo tienes que pagar lo tú pago por tu yo, parte. pero Ok. pues para eso me dan mi Te dan stipend una parte o de mi manutención beca, también. ajá, Mm. de manutención. Ah, Más creo principalmente los doctorados, ¿no? Cubren casi prácticamente todo porque en realidad te Ujú. vas a dedicar a, pues, investigar, estar Ujú. 24/7 prácticamente investigando y de un lado a Sí. otro, entonces no puedes buscar, no trabajas a otro lado, ¿no? Ese es tu trabajo en realidad. Ese es mi Ese es tu trabajo, trabajo. sí, Sí. sí, no. Ah, bueno, y aparte de eso, también se me olvidaba, y eso es importante, que como parte de esa fundación tienes como un internship, que de hecho yo acabo de terminar. Estuve trabajando bueno, son oficialmente 3 meses, Ok. pero como la empresa en la que estaba, fue Intel, aquí en Ujú. Irlanda, dijeron que era muy poquito, pues entonces me metieron ahí 2 meses más y estuve 5 meses trabajando ahí en Intel, Ireland, Al en final las sí, para el oficinas. currículo, ¿no? Pero Sí, al sí, sí. final ya que termines el PhD, pues Ya al menos hay un poco de mm, experiencia extra, ¿no? De que, ya que, bueno, concluyendo el PhD, ¿cuál es el ramo de posibilidades para ti o cuál es lo que te abre tener un PhD en inteligencia. inteligencia en artificial? inteligencia artificial. Pues bueno, ahorita básicamente la mayoría de las empresas, eh, ya sea que estén desarrollando software bueno, de nuevo, todo lo que tenga que ver con computación, que no me quiero escuchar tan general, Mm. pero sí, todo lo que tenga que ver con computación prácticamente entra en el rubro, o están o aplicando algo, o están mm, generando la teoría sobre las cosas que hay ahí. Entonces, por ejemplo, algo que también no les he platicado, pues es un poquito de mi tema que yo estoy trabajando. Ok. Hagan de cuenta que yo lo que estoy haciendo es, bueno, a lo que me he dedicado mi vida profesional es a la optimización en realidad. Y estoy aplicando temas de optimización para mejorar la eficiencia de las redes neuronales. Ahorita Ok. las redes neuronales en general tienen un problema muy grave y es que consumen demasiada energía, Ok. demasiada. En cuestión de energía, por ejemplo, nosotros lo llamamos entrenar un algoritmo y eso ahí es el proceso en el que aprende. O sea, tú le Ujú. pasas tus datos ya bien organizados, bien trabajados y todo, pasan por esa red neuronal y ese proceso es costoso o sea, no hay o sea, cuando lo mides, un proceso de eso regularmente, el más sencillo que tú quieras, consume más o menos la misma, o bueno, si lo traducimos en cantidad de toneladas de carbono en Ok. el ambiente, Ujú. consume las mismas que un vuelo transatlántico. Oh, Y entonces imagínate es demasiado, sí. Sí. ¿Y gente cuántas miles trabajando de en eso, transacciones ajá. están haciendo al momento? Entonces realmente es mucha contaminación. Entonces estoy tratando precisamente de reducir esa huella de consumo de las redes neuronales, porque sí pues es grave, ¿no? Sí, pues Realmente. algo que se sigue, que al final la tecnología es lo que estamos utilizando y que se va a seguir utilizando por mayor, entonces no hay como por dónde reducirlo más que en esa forma posiblemente. Sí. Sí, justamente ayer estaba viendo un documental que tiene Leonardo DiCaprio y mencionan algo así sobre las cantidades de óxido de carbono que se producen en el mundo, Ujú. que son muy altas. Y ahora con todo este desarrollo de tecnologías y a lo mejor, no sé, de las transacciones, por ejemplo, yo no sé, me puedes corregir, ahora lo que estamos viviendo con lo de los bitcoins, por Ujú. ejemplo, que son transacciones de la blockchain Ujú. que utilizan computadoras que están, pues ahora sí que
analizando y desarrollando respuesta a los algoritmos, Sí. Y eso consume mucha energía, Sí. ¿sabes? Y algunos gobiernos pues están en contra de este uso de máquinas porque pues ya estamos en un nivel de calentamiento global muy alto. Claro. Sí, no, sí, sí. O sea, realmente sí, sí se siente más Claro. cálido. Y eso que eres de Chihuahua, Se y hace aquí- ahí donde hace bastante calor. Sí. Y pues sí, no, tienes toda la razón. Y el problema realmente que hubo con el blockchain y todo eso, no soy especialista, pero lo que he leído es que empezaron a usar las mismas tecnologías que se usan en inteligencia artificial. Y me refiero a tecnologías de hardware, o sea, Mm. realmente lo que usamos en inteligencia artificial para realizar los cómputos, la empezaron a usar en el blockchain. Entonces, esas cosas, como te digo, lo que comúnmente llamábamos un GPU, pues jalan energía muy rápido, entonces no son lo más eficiente que hay para realizar cómputos. Son muy rápidas, sí, pero realmente, pues ya, o sea, si realmente vas a, por ejemplo, siendo una de esas mega empresas como Google, Facebook y todos ellos, realmente ya que están realizando inmensas cantidades de cómputo sobre esos GPUs y todo, o sea, están quemando literalmente la atmósfera o la están llenando de dióxido de carbono. Sí, Entonces sí, sí es importante en general y pues tener la conciencia, ¿no? A veces de que, o sea, no lo ve uno porque pues tú nada más ves el resultado. A veces hasta como investigador, ¿no? Dices, mira, ya se terminó de entrenar mi algoritmo, pero realmente ya, si te pones a pensar, realmente por detrás de El todo trasfondo de eso, todo lo que se hizo. sí, hay una cantidad muy grande de carbón ahí claro. Sí, quemándose. pues sí, al final tú eres el que estás más centrado. Hay uno que medio entiende de qué es inteligencia artificial, está medio perdido en todo el aspecto de la palabra, pero para los que no sabemos mucho, eh, para ti en general, cuando entras a inteligencia artificial, ¿qué es ese concepto? ¿Qué es lo que te llama la atención de ello? Que al final suena muy padre y a lo mejor muchos lo conocemos por videojuegos, películas y demás, pero tal vez el trasfondo ya al estar ahí ya no es como, sí, voy a crear este super robot que va a destruir el mundo, no sé. Ya es muy diferente, es como informática. Sabemos que es Ajá. hacker, pero ya cuando estás haciendo lo- los códigos es como, no es tan divertido como lo vemos en las películas. Sí, Entonces, sí. ¿cuál es la realidad ahí de esa parte? Pues bueno, a mí realmente lo que me empezó a llamar mucho la atención es dentro de la inteligencia artificial, es lo que se llama el machine learning, que tiene un nombre así muy sofisticado y todo, pero realmente lo que es estadística y probabilidad aplicada en intentar tú de tus datos poder realizar lo que se conoce como una inferencia, o sea, tengo datos y quiero aprender algo de ellos. Entonces, básicamente, eh, una de las áreas que pues, consideraba muy importante ahí durante la carrera pues, fue precisamente la teoría de la probabilidad. Entonces, pues fue que así como que un cambio, no, por eso te digo que sí fue un cambio, pero no fue así relativamente Tendrás. tan duro, tan así como, por ejemplo, tenía compañeros ahí en la maestría que sí venían, por ejemplo, de otras áreas muy distintas y sí batallaban un poquito más, así como que ese último paso a veces de entender la estadística, que realmente o sea, sí se llama así, es inteligencia artificial, pero así como que la idea que deberían de tener es que realmente lo que está detrás de toda esa maquinaria es estadística. Se está haciendo estadística muy sofisticada, muy bonita, y realmente eso es lo que cuando, por ejemplo, no sé, en Instagram, que te hace alguna recomendación, eso es estadística prácticamente, así, aplicada de forma muy bonita. Son muchas áreas en lo que es inteligencia artificial, se Sí, ramifica mucho. sí. Por ejemplo, hay un área que se llama algoritmos genéticos, que también es muy bonita, y esa área tiene que ver mucho más todavía con optimización, en donde realmente utilizan procesos que uno podría considerar más naturales para intentar resolver problemas de Mm. aprendizaje. Por ejemplo, hay algoritmos tales como
la colonia de hormigas, sí, y porque literalmente si lo graficas, literalmente parece así como hormiguitas y que están buscando precisamente eh, mediante datos, ajustar esos datos a una inferencia que tú quieres hacer y aprender algo. Igualmente está pues la inteligencia artificial clásica, la que era más apegada a la lógica, que realmente, y pues son los fundamentos prácticamente de toda la inteligencia artificial, que prácticamente decían que nuestro cerebro tiene una cierta cantidad de reglas, así muy específicas, y que debido a esas reglas aprendemos. Okay. Ajá. Entonces ese es como un paradigma diferente, pero, o sea, todos tienen como que el mismo fin, ¿no? Intentar aprender. O bueno, que una máquina aprenda. Sí, que una máquina se aprenda. Sí. Todo. Sí, es muy interesante todo esto de la inteligencia artificial. A mí hay un tema en específico que me gusta sobre eso. Eh, Me puse a investigar un poco más sobre la inteligencia artificial y siempre que se habla de la inteligencia se habla un poco sobre la moral, lo que es moral y es ético. Yo creo que pues estando ahí en el doctorado se menciona mucho. Ujú. En tu punto de vista, siendo muy, ahora sí que con uno o dos ejemplos, ¿cuáles son las características o cómo es la programación de humano a máquina? Cómo, ¿Cómo definirías lo que es bueno y lo que es malo al crear un algoritmo o Ujú. una inteligencia artificial? Bueno, ahí regularmente, bueno, obviamente la máquina, pues es una máquina, entonces no es un ente así realmente moral, ¿verdad? Sí. Exacto. Y de Quien lo nuevo, programa es el que le es pone la el que le, moralidad y el la que le, ética. exactamente. Entonces, realmente, de nuevo, no soy especialista en el tema, Ok. pero sí te puedo decir eso, o sea, que realmente es algo que se conoce así, ya decir, nuestras frases célebres, garbage in, garbage out. Ok. Si a tu algoritmo tú le metes datos que son basura, vas a obtener resultados que son basura. ¿Qué se refiere eso? De que, por ejemplo, en donde yo trabajaba, en Infolink, precisamente era un call center. Entonces, ahí lo que yo hacía era precisamente procesamiento de lenguaje natural para intentar clasificar a los clientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es un call center que sirve a Estados Unidos y Canadá. Entonces, un problema muy grave que tenían es que a veces mandaban ya casos así muy, muy graves a agentes ahí del call center que no estaban tan capacitados para atender, ¿verdad? A ese cliente. Entonces, eso resultaba a pérdidas para la empresa porque pues o tenían que regresar el producto o de plano pues tenían no solo que regresar el dinero, sino a veces reponer y malas reseñas en internet, de los sitios y pues eso obviamente genera pérdidas a la larga. Entonces era precisamente clasificar esos clientes o esos clientes que pues podemos decir estaban ya muy calientes y Están muy ya, afectados, ya ¿no? muy, ya sí, ya enojados y mandarlos con un agente que está más capaz, ¿verdad? Muchas veces porque sí hay agentes que ya tienen más tiempo, tienen más trato y están más capacitados en general. Entonces ese era precisamente mi trabajo ahí. Ok. Entonces, igual a lo que iba es que muchos de los datos que recibía ahí eran precisamente datos basura, Ok. que estaban muy sesgados. Muchas veces no sé cómo le hacían, pero sabían que estaban, o sea, que los estaban atendiendo desde México. Y cuando se daban cuenta, pues de nuevo volvemos, era la época de Trump, entonces andaban muy racistas nuestros vecinos, que no son así en general, pero bueno, eh, así estaba la situación. Y hacían comentarios muy feos a veces a los agentes. Ok. Entonces, precisamente, si yo usaba esos datos y se los pasaba al algoritmo, entonces, obviamente, el algoritmo, Sí, se pone a Ujú. contestar ahí. exactamente, o sea, iba a contestar o iba a dar unos resultados que tienen un sesgo Ujú. muy malo, que no ayudan a lo que nosotros llamamos a generalizar. Ok. Entonces, sí, esa es como que mi respuesta un poco más técnica, o sea, Ok. que depende de tus datos. Si les metes basura, vas a recibir basura. O sea, si por eso hay mucho trabajo en intentar precisamente
obtener datos más generales y que estén libres de eso, porque a veces sí hay sets de datos en internet que tienen esos sesgos. Y si no los ves... Está difícil. Me he quedado sin Déjame, palabras. espérame, ¿cómo entiendo toda esta información? Creo que al final es, no sé, como decimos, hay muchas ramificaciones y es lo que trataba de entender, porque al final uno ve, pues principalmente, o yo no sé, en las películas es todo mi concepto que tengo y poco que he investigado de inteligencia artificial, entonces siempre no entendemos como lo que es la idea que tenemos de hacking, que es meter códigos que estén muy bonitos en cine, pero ya cuando ves lo que es estar haciendo eso es como, no. Y al Sí. final creo que inteligencia artificial tal vez va diferido a en qué área la estás aplicando. Si es tal vez redes sociales, si es lo que comentabas de este proyecto ah, El para de alertar alertar a los a los conductores. conductores. eh, Creo que se crea, no sé, o la conciencia con la que se crea es para mejorar, pero al final en algún punto hay en el que todo se maneja ese tema de moralidad en el que cómo le das a una máquina el poder total o absoluto de una decisión que puede tal vez depender eh, pues una vida, ¿no? Como los carros automáticos que a lo mejor ya se Sí, manejan solos y que tienen que decidir en ciertas circunstancias A o B. sí, sí. Y Arrollar al perrito o no arrollar al o, perrito. o chocar contra... ¿Qué es lo que al final son muchos de los ejemplos que se ponen en internet? Eh, si es una inteligencia artificial y hay una persona adulta, mayor, hay un niño o una pared con la que colisionar, cómo lo ¿Cómo decide? acondicionas, cómo lo programas para decidir? Al final ni siquiera creo que nosotros como personas tal vez en ese momento estamos acondicionados para responderla, porque pues depende de quién es, de la rapidez con la que pueda responder y de tu moralidad personal, ¿no? Que Sí. es un tema que al final creo que es muy complejo, ¿no? Sí, es de los temas, yo digo, con más tendencia ahorita de momento en inteligencia artificial. O sea, realmente es complicado. Porque, por ejemplo, alguien que trabaja, por ejemplo, más en el área tecnológica de la inteligencia artificial, pues sí, o sea, sí hay una manera de decidir precisamente, tomar una decisión, pero realmente si, por ejemplo, estás en un caso de o dañas a mi usuario o dañas Ujú. a terceros, Exacto. o sea, ¿Quién ¿quién es el que pone? decide? Si es Ajá. la compañía del auto, Ujú. es la aseguradora, Sí. o entonces ya entran muchos terceros Ujú. que a lo mejor no deberían entrar, pero dependen si tal vez el rubro, ¿no? A lo mejor el tuyo es más estadística, como Ujú. mencionas, y lo tuyo es Sí. la tecnología aplicada, pero al final todo es la base para llegar a ese punto y poder decidir, Ujú. eh, pues, A o B. Ajá. Sí, no, y estás en lo correcto y sí hay personas ahí mismo dentro del programa de Real que están trabajando en esa área. Ahorita se me viene a la mente nada más Sarah Carter, que está trabajando en temas y precisamente sobre ética en la inteligencia artificial. Ella, yo digo que sería pues la persona en la que sí te podría contestar así bien esa Bien, seguro. pregunta. Sí, así de que, no, sí, pues es por esta razón, ¿no? O cómo decidir, Ujú. porque como tú dices, hasta como humano es Sí. complicado. Sí. ¿Qué hago? O sea, me estrello yo. No me- Sí, digo, son muchas variantes, ¿no? Igual, Sí. porque igual, dependiendo de la rapidez en la que tengas que tomar la decisión, Ujú, porque estoy 100% seguro de que no vas a tomar la misma decisión si te dicen, tienes 5 segundos, a que si te dicen, tienes una hora para decidir ujú. Sí. quién, a quién va a morir, ¿no? Digamos, pero te voy a dar estas variantes. De este lado está tu mamá y del otro lado está tu papá, por ejemplo. Pero si te dan un espacio de tiempo rápido que no sabes quién es la persona, y le das a la derecha y resulta que está tu mamá, pues ya, ya no sabes ni cómo reaccionar. Sí, sí, o sea, te Ah, digo, es realmente complicado. O sea, mi respuesta pues realmente es eso. O sea, que realmente ahorita y que realmente considero algo malo, pues es que los que deciden pues son esas mega Ujú. corporaciones o mega compañías y pues no está bien, ¿verdad? O sea, debe de haber ciertas restricciones sobre ellos para poder decidir. Bueno, no sé, igual, ¿quiénes son los
que hacen la regulación ellos mismos, la misma compañía que crea la tecnología? De momento sí, por ejemplo, al menos en Norteamérica, allá con nuestros vecinos, sí, o sea, son realmente las compañías las que se están ahorita autorregulando, lo cual pues no es del todo Ético, bueno. porque al final pues no puede ser jurado y juez, o como dice. Sí, no puede ser jurado y juez. Sí, Exactamente. Y realmente como es un tema complicado y no hay gente capacitada precisamente en leyes y ética de eso, pues es que hay gente que se está intentando preparar, ¿verdad? Sí. En esa área. Es pues un tema relativamente nuevo que has tenido, que ha empezado mucho más auge con redes sociales y con todo demás, que al final todo eso ocupa cierta tecnología, o no sé, creo que ocupa cierta misma tecnología, lo que son todos los cookies y todo eso para crear algoritmos que al final te dicen en ciertos niveles pues qué hacer, ¿no? O lo que te detectan a los usuarios Sí, sí, sí. y demás. Al final pues creo que hemos empezado por ahí, pero que bueno, en general creo que se quiere llevar a mucho más. Pero Sí, no quiero decir cuidado, pero sí hay que tener conciencia sobre nuestra privacidad, que pues realmente como humanos es un derecho y pues hay que cuidarlo, porque sí. si lo descuidamos lo vamos a perder. Y creo que vamos a lo mismo. ¿Quién decide, no? Una vez estábamos, creo que era en mi casa, igual sobre platicando sobre podcast y organizando y demás. Teníamos las computadoras enfrente y le digo, oye, creo que tengo hambre. ¿Qué te parece si pedimos pizza, no? Y me dice, esa es una pizzería por acá por mi casa. Eh, no escribimos nada en ningún lugar, solamente le puse pizza para escribir pizzería en Google en mi computadora y me sale el nombre de la pizzería que me acababa de... ¿Podría coincidencia? O como dicen, siempre te está escuchando los equipos, no sé. Pero así tal cual de lo que dicen, de que es que Mark Zuckerberg siempre te está escuchando 24/7. Pues, Y así fue. Cuando estás en el teléfono que lo googleas ahí y que después en tu computadora, lo creo porque están conectados. Tú mismo le das el acceso a que pues se liguen, pero no habíamos escrito nada en ningún lugar y así tal cual fue de... Ok, esto ya es muy raro. Esto ya es de esas cosas que sí. te hacen pensar en... Ajá, en la inteligencia artificial y la privacidad, precisamente. O sea, te digo, sí, es otro tema bien interesante, te digo. Realmente la inteligencia artificial ahorita, en este momento, da para hablar enormidades. Sí, Claro. Pero sí, o sea, creo que ahí la recomendación es estar consciente de que sí hay graves violaciones de la privacidad y tener cuidado. No te voy a decir que lleguen a los grados así de paranoia, de no, voy a, no sé, Cuando te bañes, pon el celular hacia El abajo. celular hacia Sí, abajo. Sí, sí. Oye, no sé quién pone el teléfono enfrente cuando se está bañando o quién se lo lleva al baño, pero... Bueno, es un ejemplo. La mejor manera de decir que tengan cuidado. Sí. Sí, al final Ajá. puede que tal vez el sistema esté o escuchando o obteniendo siempre datos. Ujú. No significa que haya una persona 24/7 ahí para eso, pero al final, con tantos casos que se han salido a la luz o se me fue el nombre, de este estadounidense que está ahorita en Rusia, se me fue su apellido. Sí, el muy blanquito, él, ¿no? Sí, Albino prácticamente, sí. y al final expuso eso de que Estados Unidos siempre había dado luz verde para que se estuviera escuchando conversaciones telefónicas privadas de todas las personas, cuando al final dice, pues, ¿en qué punto, no? ¿Cuál es el punto de inflexión para Sí. permitir que, pues, estás hablando con tu tía y al Te final estén estén escuchando, ¿no? Pero al final es nivel de paranoia, ¿no? Estados Unidos siempre ha tenido tal vez parte de muchísimos enemigos que pues los hacen llegar a tal vez a ese grado De paranoia, sí. o de falta de confianza, no sé por qué lado Sí, nos sí. podemos, Ajá. porque al final escuchar eso, pues 24/7, Snowman, creo que se llama Snowman. Sí, se Snowman, apellida sí, Snowman. Snowman. De los casos más sonados, ¿no? Y al final, Ajá. pues va por ahí todo eso Ujú. que es privacidad y ¿quién decide? Como dicen, no hay ningún organismo que solamente diga, ok, conmigo van a venir a hablar sobre privacidad, conmigo de moralidad, y las empresas tienen que regir sobre eso. No, o sea, cada empresa tiene su pequeño departamento, me imagino, de moralidad y de privacidad, Ujú. pero al Pues, final, ¿cómo, no? ¿Cómo ajá. lo comparas o con cuál es el punto? Porque igual, bueno, yo estoy estudiando Digital Media, Ah, e muy incluso bien. para crear cualquier aplicación, la más sencilla, Ujú. tienes que tener esa parte, ese apartado de privacidad Ujú. y de moralidad, y al que a lo mejor no es nada comparado con
ese grado, ¿no? De pensar que vas a dar la autoridad a una máquina para decidir, pero tienes que tenerlo. Pero al final, ¿quién decide? ¿Quién regula? O sea, si estás en la misma empresa y tú mismo te estás poniendo los límites, es como, ok, yo me pongo el alto, pero al final me lo quito porque pongo cláusulas que me lo permiten, entonces no estás totalmente regulado. Sí. Sí, es bastante complicado, de nuevo. Yo digo que realmente lo complicado ahí es hasta, no solo regular tanto a las empresas, sino realmente, te digo, también hay cierta parte de uno, ¿no? De que sí, ok, tengo mi celular y todo, pero, o sea, también hay que checar muchas veces qué tan privado es ese aparato, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay aparatos que están comunicando todo en todo momento, y hay otros que suelen ser un poco más seguros, entonces ahí sí. A ver, hay que hablar de marcas, a ver, para si nos cambiamos de una vez. Pues te digo, lo malo es que pues obviamente como te sales del ecosistema de Google, no quiero Sí, mencioné. darle tanto duro a Google, Facebook, todos ellos, pues obviamente pierdes ciertas capacidades, ¿no? Por ejemplo, entrar a tus bancos y todo eso de forma, porque a veces hay aplicaciones de tu banco y todo que eso. ya están. Y al final es parte de eso también, dices, ok, no quiero dar mis datos, pero las mismas aplicaciones o las páginas te restringen a otras cosas porque no aceptas sus términos. Sí. Si no aceptas los términos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, no te puedes comunicar con las personas porque no estás ahí, no estás aceptando. Y sus contratos de políticas son 500 páginas que hay personas que las habrán leído, pero no siempre las lees. Y aunque encuentres algo malo, es o aceptas o no aceptas. Quieres pertenecer a WhatsApp, quieres comunicarte. Para nosotros, que es la forma más sencilla de comunicarnos con nuestras familias en otro país, videollamadas o llamadas para no gastar los millones en una llamada local, eso aceptas, no tienes de otra. Y al final eso te dice, pues, le estás otorgando lo que sea que estés otorgando, porque yo no he leído el contrato de WhatsApp. No sé qué otorgué, pero pues lo acepté porque al final quería estar en esa parte grupo social. Ahorita les voy a contar de una caricatura que hay, pero bueno, antes de pasar a ese tema, digo, este es un tema muy grande, ¿no? Lo de la inteligencia artificial, iba a decir, personal. Pero a mí me gustaría más escuchar lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Porque yo no había escuchado sobre todo eso de la contaminación, sobre los algoritmos, no sé cómo definirlo. Yo a mí me gustaría que nos fuéramos por ese lado porque es algo que no se escucha. Todo esto de las redes sociales y que a lo mejor los robots nos van a terminar controlando, nos van a extinguir, es algo que se suena más, pero en este caso, pues lo tuyo me llamó mucho la atención. Retomando lo de la caricatura, no sé si han visto South Park. Obviamente. Hay un capítulo donde haz de cuenta que quiere comprar su iPhone y le dice, bueno, cuando prendes el iPhone le dice, ¿quieres aprobar todos los términos y condiciones? Y le dice, sí, yo lo que quiero es tener mi iPhone. Bueno, acepta, pero no lee que en la cláusula, esto se va a sonar raro, pero haz de cuenta que dice que le estás otorgando a Apple tu cuerpo. Y entonces le cosen la boca a Karma, no sé, le cosen la boca en el trasero a otro porque él aceptó los términos y condiciones y al final pues es una parodia de una película que se llama 100 pies, que es una prisión donde pues hay tantos prisioneros que ya dicen, ¿cómo vamos a parar con esto? Pues los vamos a coser de la boca al recto y pues se hace ahí, es algo medio raro, pero pero eso está bueno. Si no han visto ese episodio de South Park, lo deberías de ver. Sí, South Park, Apple. Bueno, ya disculpa por esas cosas, pero es parte, ¿no? Sí, de todo esto. Sí, o sea, realmente ya estamos tan inundados de inteligencia artificial que ya aparecen otros medios, caricaturas, haciendo parodias, y eso es interesante, ¿verdad? Yo me imagino que nuestros abuelitos nunca se imaginaban llegar a tanto como tenemos ahorita. Sí, creo que nosotros, bueno,
de los 90s, nacieron alrededor de los 90s, son los que nacimos con toda esta boom de tecnologías y demás. Al final, que fue Google, en lo que es Internet Explorador, fue 2005, no sé, no tiene... Sí, por O ahí sea, más o somos más menos. viejos que el explorador. Sí. Entonces, crecimos con todo eso al final y para allá vamos. Y al final es desarrollarlo Ujú. y pues hacerlo crecer muchísimo más. Ajá. Y bueno, otra vez retomando, pues como te decía, mi tema es precisamente el reducir o intentar reducir el consumo de energía de precisamente lo que, eh, bueno, un poco de contexto. El área sí específica que estoy intentando optimizar es redes neuronales. Entonces, las redes neuronales, haz de cuenta que es un modelo y bueno, que es, yo digo que ahorita de los más usados para realizar precisamente inferencia. Lo que tienen es que precisamente no aprenden de una manera muy inteligente. Ok. Ajá, sí, o sea, Mm, suena muy así raro, pero precisamente, o sea, haz de cuenta que esos son, nosotros lo llamamos modelo, entonces ese modelo realmente tiene muchos parámetros. Haz de cuenta que, por ejemplo, si tú lo vieras, es una ecuación, que son puras multiplicaciones de x por a más x por mm, b y así, pum, pum, Mm. pum, varias veces. Entonces lo que tienen esos modelos es que todas esas multiplicaciones son grandísimas. O sea, estamos hablando ya, por ejemplo, un modelo de los más actuales. Por ejemplo, no sé si han visto estas aplicaciones que tú les escribes, quiero ver cómo se vería un changuito ujú, comiendo Sí, una aceituna sí. arriba del Everest. Y te la Y crea, ¿verdad? sí. sí. Entonces, haz de cuenta que para eso usan esos modelos. Y el modelo más sofisticado ahorita, que me imagino que se llama Inception, si mal no recuerdo, estaba en los billones de parámetros. Entonces, sí, o sea, entrenar eso que consume, jala un montón de energía. Obviamente, ya los que están usando, hay una técnica que se llama transfer learning, que de esos modelos muy grandes agarra una cierta sección nada más Ok. y utiliza esa sección nada más. Todo lo demás está pagado. Prácticamente lo multiplica por cero. Entonces ya la computadora, cuando encuentra ceros, no los procesa. Cuando hablamos de que va a aprender el algoritmo, ¿siempre lo tiene que aprender cuando lo va a utilizar o solamente lo aprende una vez y después ya se reduce el consumo o cómo funciona esa parte? Ajá, sí, o sea, haz de cuenta que primero se entrena así en grande, así enorme, billones de parámetros. Es que no recuerdo bien y no les quiero mentir, ¿verdad? Pero si mal no recuerdo, eran como 15 billones de parámetros. Entonces es una cantidad enorme Sí. de espacio, por decirlo de una manera. Y obviamente, pues ajustar cada uno de esos parámetros hay un consumo de energía. Entonces, precisamente, bueno, les platicaba el transfer learning, esa es una técnica en donde sí, primero entrenas así gigante, gigante, enorme, todo lo que puedas con muchísimos datos, precisamente esos datos Mm. de como del iPhone de la caricatura, precisamente los agarran y los pasan a través de esa red neuronal gigantesca. O sea, eso no lo puedes correr tú ni siquiera en una computadora ordinaria. O sea, realmente eso está en servidores súper sofisticados. Claro. Me parece que Noruega, allá Mm. los tienen y están entrenando constantemente. Bueno, cada cierto tiempo, porque obviamente te digo, o sea, si un experimento regular consume tanta energía como les platicaba, que produce tanto carbono como un vuelo transatlántico, pues ahora imagínate uno de esos. O Sí. sea, uno de esos es... ¿Y tú sabes cuál es el país que consume más esa energía a nivel mundial o tienes Pues algún dato? hasta donde yo sé, están dos ahí compitiendo muy fuerte, Estados Unidos y China. Ok, Mm. Son los que las están potencias Que siempre se mundiales. está... Sí, 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 pues las potencias actuales y que precisamente son las que, como están desarrollando todo esto y pues obviamente tienen los recursos, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Ok. Tú para tu trabajo, para lo que estás haciendo para tu proyecto, Ajá. ¿qué maquinario, qué hiciste ahorita que hablas que pues son muy complejos? ¿Qué es lo que utilizas como equipo para poder llegar a eso? ¿Tienes que hacer uso especial de alguna red o Pues en la escuela o no sé cómo?
no tengo idea cómo funciona eso. Sí. Bueno, pues sí tengo acceso. Bueno, de hecho, todos los estudiantes de doctorado regularmente, ya seas de Trinity, UCD, DIT o cualquier otra que me pueda estar ahí pasando, tienen acceso a un clúster aquí nacional de Irlanda. Y bueno, cualquiera del doctorado, Sí, obviamente, claro. en Computer Science, pues lo puede usar, ¿verdad? Y creo, no estoy seguro, pero sí, o sea, si estás aquí y tienes algún proyecto así puedes aplicar por tiempo ahí. Ok. O sea, no necesariamente es único de los de Ujú. doctorado ni de los investigadores, o sea, está abierto realmente el uso. O sea, como es del gobierno, o Ok, sea, realmente. para poder llegar a... Sí, pues ahorita que Ajá. decía, pero tan pesado que mi computadora pues no... No. Ni el podcast lo quiere correr. No, o sea, y realmente pues también, por ejemplo, ahorita en un artículo en el que estoy trabajando es precisamente generar pues un framework, no sé cómo traducirlo, pero precisamente para poder realizar al menos experimentos en equipos un poco más limitados, porque pues sí, realmente yo tengo mi computadora y pues a veces sí es complicado, ¿no? También a Tiene su veces, límite ajá, también. no, y también hasta los mismos clusters, o sea, no soy el único, o sea, Ok. realmente hay más estudiantes y entonces Y, hay, y ese es de Irlanda, cada, bueno, no sé, dices que es como nacional, tiene ujú. su línea. Sí, y por ejemplo, Francia, España tienen uno, Alemania tiene como dos o tres, creo. Y en Irlanda creo que no es el único, o sea, realmente está ese que te digo que es de Ujú. la nación y pues hay otros más pequeñitos, pero el más grande es ese. Ok. No me acuerdo el nombre, soy malo con los nombres, pero si lo buscas, Ireland Supercomputer, ahí de seguro te aparece. México tiene el suyo, aunque no lo crean. Ahí Estamos estamos. en la competencia, no nos Sí, vamos sí, quedando sí. atrás. Sí, me parece que hay uno en la UNAM y hay otro en el Politécnico. Sí, claro. Ajá, sí. Ahorita hablando de México, ¿cómo ves México distanciado o acercándonos en tecnologías? Híjole, nos pegó muy duro ahora lo que pasó con el CONACYT, la verdad. Y también una de las razones por las que decidí así como Mm. que emigrar fue precisamente eso, cuando dijeron, no, pues va a haber recortes, mis chavos. Y dije, no, pues Vámonos. Hay que buscar. sí, hay que buscar por fuera porque, pues sí, o sea, si las becas ya estaban algo Ujú. limitadas, pues si me iba a aventar al doctorado, porque pues realmente es, como te digo, si es un proceso que requiere su cuidado, y no me refiero solo al cuidado de la investigación, sino el de uno propio, de poder darse el tiempo así de que, oh, pues de perdido hacer ejercicio, o de perdido salir con los amigos, yo qué sé, porque sí, eh, como consejo, si van o si quieren realizar un doctorado, sí es un proceso que sí te Muy aísla pesado. en sí. Ajá. No, bueno, sí es pesado, pero muy aislante al mismo tiempo. O sea, sí empieza a reducirte así de que como nada más estoy hablando, por ejemplo, así de mi tema, o Ujú. estoy pensando en mi tema, pues sí, como que de repente sí te nublas. Entonces sí es bueno, por ejemplo, salir a hacer un Sí. podcast, hablar un poco más de otros temas, conversar. Sí, es importante. Y pues en sí esa fue como que la decisión, así, por qué tomé la Sí. decisión de salir de México. O sea, yo con mucho gusto hubiera seguido Seguido ya. allá, pero si están limitando las oportunidades a la ciencia, pues es complicado. Así, pues no hay buen futuro. Sí, al final cuando sí es por lo que te apasiona y lo que buscas Pues sí. mejorar, pues hay que buscar quien te dé la oportunidad, ¿no? Ujú. Si nosotros que no estamos en esa área al final, por X o Y decidimos Sí. buscar nuevos horizontes, pues creo que al final, más en esos temas que se requiere cierto grado de inversión, Ujú. pues es más limitado los lugares que te lo permiten tal Ujú. vez. Exacto. ¿Y cuál es tu visión del futuro en tu área? En mi área, pues es que va a crecer. Ok. Y porque realmente, o sea, entre más se utiliza la inteligencia artificial, que prácticamente ya está Todos lados, inundado sí. todo, pues va a seguir habiendo cosas que mejorar. O sea, realmente en dónde encontrar mejor consumo, en dónde encontrar alternativas. Por ejemplo, hay áreas que se llaman, por ejemplo, cómputo neuromórfico. No sé si esté bien traducido, pero en fin, Mm. viene del inglés. Neuromorphic Computing, que prácticamente es en lugar de que tengas
o esté realizando los cómputos en un GPU como los actualmente que usan los gamers o se usan en criptomonedas y obviamente en inteligencia artificial, es crear hardware que se asemeje más al cerebro, a un cerebro humano. Y haz de cuenta que, por ejemplo, ahí en Intel hay un área, pero esa lamentablemente está me parece que en Malasia, si mal no recuerdo. Allá está un grupo muy importante que está trabajando en ello, que es realizar cómputos con chips que de nueva cuenta no son procesadores ordinarios, no es nada que esté como por ejemplo en tu celular o en una cámara o en cualquier cosa que tenga un chip ahorita. Todo. Son chips muy especializados. Y por ejemplo esa área también se me hace fascinante, porque precisamente tienen un chip que pues prácticamente es un cerebro. O sea, en lugar de tener transistores y todo eso, usan la longitud de onda de la electricidad para realizar cómputos. Y se asemeja mucho a cómo funciona el cerebro. Otra área que también está ahí, que bueno, que viene incluida dentro de mí, pues obviamente es ay, se me fue el nombre. Pero bueno, es cómo funciona nuestro cerebro humano, el cerebro biológico, porque realmente cuando lo estudias te das cuenta que realmente es muy eficiente. O sea, no consume casi energía, básicamente nada. Y de ahí creo que de ahí deriva toda la investigación de inteligencia artificial y de todo lo que hemos creado, porque al final nos basamos en lo que vemos y qué es lo que funciona a la perfección o en su mayoría, pues el organismo y el cerebro es una de las mayores herramientas que no hemos terminado por descifrar, pero que sí es muy eficiente. Y pues algo de lo que sí pueden estar muy orgullosos, yo creo que como mexicanos deberíamos de estarlo, y no es una historia muy conocida, pero es que el doctor Arturo Rosenbluet, que es de Guerrero, Chihuahua, fue uno de los pioneros precisamente en inteligencia artificial. Y él era médico, o sea, era médico, entonces él era neurofisiólogo, precisamente la neurofisiología, y precisamente él fue junto con un matemático que se llama Norbert Wiener, no sé si esté bien pronunciado su apellido, lo siento, ya ni modo. Y ellos fueron los que el primer modelo de una neurona, así que tenemos, que ahorita ya se ha ampliado a lo que son las redes neuronales profundas, pero el primero fue de ellos. Ajá, o sea, que hubo un mexicano ahí involucrado, ahí metido, cuando pues todavía teníamos mucha ciencia en México. Pues de hecho siempre ha habido mexicanos involucrados en diferentes inventos a lo largo de la historia. No siempre se conocen al final, no siempre nos damos cuenta de ello, pero... Sí, gracias por haber compartido eso, porque ya podemos saber tu nombre ahí en un buen artículo. Bueno, si nos ponemos a leer, ¿verdad? Porque también este detalle que no siempre nos podemos investigar, no sabemos cómo funcionan las cosas. Ajá. Sí, no, y pues sí, algo ya más en general de la ciencia y que ahorita estamos intentando combatir un poco como gente de ciencia, es que el acceso a los artículos es pagado. Entonces, regularmente, pues si no tienes dinero, obviamente hay herramientas, ¿verdad? Se las para por abajo. Sí, así de que por si algún día requieren leer un paper un poco, no todos son más técnicos. Por ejemplo, hay uno que recomiendo amplísimamente, que es precisamente motivación de mi trabajo, que se llama Green AI, que es inteligencia artificial verde, y que precisamente propone eso. O sea, que precisamente se están usando recursos bárbaros, sí, obviamente, pues son empresas que lo pueden pagar, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuánto están contaminando? Claro. Sí, es la otra cara de la moneda de esto, ¿no? Siempre para toda construcción hay una parte de destrucción que no siempre se mide, o en muchas formas no se mide porque lo que hacen es a corto plazo no me va a afectar, a mediano plazo ya las otras generaciones veremos. De hecho, ahorita que comentaste eso de que se está creando como un cerebro humano, bueno, eso no sé si has escuchado la teoría del mono drogado. Creo que sí, pero a ver. O sea, como estamos hablando de máquinas y algoritmos, es que pues no tienen conciencia, pero también en los humanos, ¿qué es la conciencia? ¿Sabes? Entonces, hay una teoría de un mono, bueno, que según esto, un mono agarró un hongo y pues se lo comió
Y No, este no, esa no me hongo, la sabía. ese hongo, pues produjo reacciones alucinógenas y fue como que desarrolló la capacidad del cerebro a niveles, a gran escalas pues, para pensar o Ujú. para desarrollar lo que hoy conocemos tanto como la tecnología. Ujú. Esa teoría dice pues que estamos siempre inventando, inventando, inventando y al final pues creamos una máquina Ujú. que según nosotros le damos como el hongo a esa máquina y esa máquina destruye el mundo, ¿sabes? Como que le damos la misma, Ah, ahí sí ya le dimos la conciencia de decir, esto es lo malo, esto es lo bueno, si la mejor decisión es aniquilarlos para rescatar el mundo, lo va a hacer, y es lo que ¿sabes? pasa en todas las películas. Siempre somos el problema. No hay para Pues, dónde más. pues no es que seamos el problema, pero sí a veces sí no tenemos ese, como que ese granito de ética que a veces sí nos hace falta, ¿verdad? En general, creo yo que todos como humanos, no conozco un humano que sí sea 100% ético, así que diga, no, sí, voy a hacer lo correcto siempre. Ah, sí, sí. Al final las circunstancias de tu entorno no siempre no te llevan por ese, que Ujú. puedes ir creciendo por ese lado, pero diferentes circunstancias te van a ir llevando, incluso en su época, hasta descargar música, que es lo más sencillo, ¿no? Que a lo mejor dices, no, pues, ¿cómo va a afectar? Pero al final, pues es moralidad y ética lo Ujú. que te hace ser algo malo, porque es ilegal. Exacto. Sí. No, pues agradecemos que te hayas tomado el tiempo de compartirnos todo esto. Creo que Ujú. nos va a hacer falta otro podcast Sí, porque definitivamente vas a tener que Sí, no, nosotros y... leer un poquito más. sí, Ajá, Nunca no, vamos a estar a tu nivel, pero igual... para No, no, poder no, estar a no, 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 o una sea, segunda poder parte de... conversar Sí. y les exacto, digo, igualmente a ver si puedo traer algún invitado o algo. claro. Ah, sería genial, Sí, podemos ajá, organizar. ajá, aunque sea de habla inglesa, pero... Pues Aquí Ajá, practicamos el inglés ajá, sería, para... puede ser el primer episodio que hagamos en inglés mezclado, ya vemos cómo Ajá, se puede organizar. sí, o Porque sea, es un porque tema que sí sí, requiere... sí, no, es amplio, les digo yo, por eso estaba interesado, porque pues, son un buen medio para Sí. comunicar todo esto y para que otras personas de Latinoamérica en general pues se enteren, ¿no? Y que vean Sí, que al allá final, como dices, los está su programas oportunidad. que sí hay. Ajá, No solamente es venir a estudiar inglés. inglés. Exacto. Sí, sí. depende del área, ¿no? Al final, Ujú, pues matemática, estadística, ujú. no No, es no, algo que y todos no, somos o sea, buenos. ajá, realmente porque ahí en The Real, y es lo bonito, a mí me parece, es un programa eh, no quería decir multifacético, pero, o sea, o sea, hay de distintas áreas. Mm, Por ejemplo, esta compañera que está trabajando en el sistema de alerta, ella estudió psicología, hay estudiantes de ok. filosofía, hay estudiantes que son de diseño, o sea, no Al real, o final te sea, abarca ajá, muchísimas... es multidisciplinario, esa es la muchísimas- palabra. Sí, o sea, hay estudiantes de biología, o sea, abarca todo. Hay estudiantes de lingüística, o sea, no está cerrado nada más a la gente de computación, ujú. y eso está bien. Sí, creo que ni siquiera teníamos, bueno, no teníamos ni idea, o yo no tenía mucha idea de qué esperar, ¿no? Al final, qué es el trasfondo de todo eso. Sería padre igual poder, me imagino que que tienen eventos, Sí, sí, igual si se encuentran aquí en Dublín, en varios pubs, todos los jueves regularmente, hay lo que se llaman como que jueves de ciencia ok, y van estudiantes de doctorado a exponer sus temas, eso lo abierto sabía, a cualquiera. está súper bien. Ajá, sí, y ahí los pueden encontrar. O sea, The Real no es el Mm. único, es de varias de las universidades y se juntan, no solo estudiantes de doctorado, o sea, no tienes que estar así, o Sí, sea, me no, imagino que lo hacen igual en ese punto muy ajá, público para sí, cualquiera llega, ¿no? Al ajá, final creo que todos tenemos esa curiosidad ujú, por saber qué mejor es que responder que pues quienes están ahí. ajá. Eso sí voy a tener que investigar. Sí, bastante Sí, 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 interesante, no, ¿no? y se pone interesante, Sí, vale la pena. muchísimo. Sí, pues perfecto, pues así es como concluimos este increíble Sí, súper, podcast. que todavía sigo por acá, pero ya tendremos oportunidad de Oye, aclarar más. ahorita me despido porque quizás al rato crean un algoritmo que ya hacen ¿Que podcast te reemplaza? y que ya despiden, nadie Sí. me reemplaza, ¿no? No, todavía no, Pero todavía no. de nuevo, pues muchas gracias Sí. y Muchas gracias por estar por acá, por acompañarnos y ya nos vamos a organizar ya tras cámara para poder hacer Claro, una segunda parte. claro, claro, sin Pero problema. vale, muy bien, amigo, nos estamos viendo. hasta la Hasta la próxima. próxima. Bye.